Vamos a continuar en esta mañana con la carta a los Corintios. La semana anterior dimos inicio, si usted recordará, el capítulo 1, versículo 1 al 9. Dimos una especie de introducción de los Corintios y hoy vamos a estar ubicados, mis hermanos, en el versículo 10 al 17. Mientras usted lo busca, yo le hago un resumen de lo que vimos la semana anterior. Los Corintios, una ciudad ubicada en un punto en donde muchas culturas se relacionaban, muchas culturas, muchas costumbres, religiones, y esto hace que los corintios tuvieran en sus mentes muchas confusiones, podríamos decir, porque habían creído muchas filosofías que les habían llevado. El apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo de Dios, se hospeda durante 1 año y medio y allí entonces él levanta la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, conocemos 2 cartas, son 2 cartas que se hablan. Hay quienes hablan de una tercera carta, pero eso lo veremos más adelante. Lo importante es que en nuestras Biblias tenemos 2 cartas que son las que Dios permitió que nosotros podamos conocer hoy, y esas cartas tienen una intención. Las cartas, mis hermanos, cuando el apóstol Pablo las envía, es respondiendo a preguntas. Esto es como cuando uno habla por teléfono y tal vez usted está a la par de la otra persona, usted no quiere oír lo que la otra persona está diciendo, pero indudablemente usted algo agarra, ¿verdad? Entonces usted escucha donde responde preguntas o lo que está diciendo obedece a lo que otra persona le está consultando. Las cartas de Corintios es eso, son respuestas que Pablo está dando ante las inquietudes de los corintios. Los corintios durante este año y medio reciben el mensaje del evangelio y empiezan a caminar firmes allí, pero de camino tienen dudas. Entonces, preguntémosle a Pablo si podemos divorciarnos, porque mi esposa hizo un arroz que no me gustó. Entonces, le preguntan a Pablo, por ejemplo, ¿podemos divorciarnos por eso? Y Pablo habla del divorcio. Pablo, es que en el parque están haciendo unos churros riquísimos, ¿podemos comer o no? Pablo responde a esa pregunta. Y así son preguntas que surgen dentro de los corintios que Pablo empieza a responder. Pablo, ¿la mujer puede predicar o no puede predicar? Pablo responde a esas preguntas. Entonces es una carta muy rica porque vienen respuestas dadas por un hombre usado por el Señor. Y es lo que vamos a estar viendo durante esta hermosa carta. 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. Hoy vamos a ver esta sección que habla de la división en una iglesia, pero yo quise tomar la parte contraria, que es la unidad en la iglesia, la verdadera unidad en la iglesia. Dice 1 Corintios capítulo 1 y versículo 10. Dice de esta manera: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y hasta acá podemos ver que el tema indudablemente fue la división. Pablo conocía, mis hermanos, muy bien este cáncer tan terrible como lo es la división en una iglesia. Si hay un cáncer en una congregación, mis hermanos, empieza allí. Tiene una raíz, pero esa raíz va a generar división. Y cuando ocurre una división, una iglesia
difícilmente pueda levantarse, a no ser que intervenga el Espíritu Santo de Dios para poder levantar una congregación, una iglesia. Entonces, sabemos que esto es un problema serio. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, mis hermanos, ¿creen que es serio esto? Y diríamos, sí, sí es serio. Pablo sabe que es muy serio, nosotros sabemos que es muy serio, pero mis hermanos, pocos nos responsabilizamos de esto. Pocos tomamos cartas en el asunto como miembros de un lugar, de una congregación. Yo sé que nadie va a querer dividir una congregación. Mis hermanos, yo estoy seguro que nadie aquí le ha pasado por la mente decir, yo voy a empezar a dividir esta iglesia. Yo sé que no, un verdadero cristiano no va a querer hacer eso. El problema, mis hermanos, es que cualquiera de nosotros podría hacerlo. O sea, cualquiera de nosotros podría ser un instrumento de Satanás para traer división a una iglesia. Por eso el apóstol Pablo toma con mucha seriedad este problema que está ocurriendo y él hace una exhortación. Esta palabra exhortación normalmente se piensa de exhortar como me van a regañar. El pastor exhortó y dicen el pastor regañó, pero la palabra exhortar es una invitación muy cordial a cambiar. Entonces no es un regaño, o es un regaño bonito, por decirlo de otra forma, ¿verdad? Es como decir, hermanos, les invito a que dejemos de hacer esto. Es una invitación, no es algo impositivo, pero sí es una invitación cordial. Eso es una exhortación. Pablo aquí va a realizar una exhortación. Y el primer punto que yo quiero que podamos ver de esta enseñanza tiene que ver, mis hermanos, con estar unidos en mente y en sentir. Tenemos que estar unidos en mente y en sentir. Voy a abrir un paréntesis acá porque tengo que aclarar esto. Los mensajes no se escogen porque hay algún problema en la iglesia. Y yo este mensaje no lo estoy trayendo porque esté ocurriendo algo o porque haya ocurrido algo. La manera en que estamos predicando se llama predicación expositiva y hemos iniciado con la carta a los Corintios. La carta a los Corintios, como les dije hace un momento, va a llevarnos a ver diferentes áreas en las que el apóstol Pablo quiere ayudar a una iglesia a levantarse. Y justamente en este domingo corresponde estos versículos, entonces no quiero que nadie se vaya a sentir, uy, ¿será que está pasando algo? No, mis hermanos, es simplemente una exhortación que el apóstol Pablo realizó, pero que tiene mucho de edificación para nosotros hoy. Van a ver en el transcurrir de esa enseñanza cómo Dios quiere hablarnos para que nosotros podamos crecer y ser edificados en su palabra. Entonces, la verdadera unidad se va a dar solamente, mis hermanos, y presta atención a esto, solamente cuando Cristo sea el centro de nuestra vida. Allí vamos a poder encontrar nosotros o tener la facilidad de poder encontrar la unidad verdadera. Veamos el versículo 13, 1 Corintios 1:13, y vamos a leer hasta el 17. Dice así: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La semana anterior vimos el último versículo, si usted recordará, del capítulo 1 y el versículo 9, hablaba de un llamado que tiene los cristianos. ¿Y cuál es el llamado? A la comunión. Tenemos un llamado a la comunión. En otras palabras, mis hermanos, Dios diseña a los cristianos para que vivan en comunión. Dios no diseñó al hombre, es más, véanlo desde la misma creación. No es bueno que el hombre esté solo. Desde allí, el Señor ya contempla que el hombre no puede estar solo, hablando del matrimonio, pero a nivel de vida cristiana, el cristiano tiene que estar en comunidad. ¿Qué es en comunidad? Esto es comunidad. Estar reunidos hoy es comunidad. Al final vamos a tener un almuerzo que ojalá puedan quedarse y eso va a enriquecer más el compartir.
Hoy va a ser un culto muy rico, literalmente. Entonces, mis hermanos, podemos ver cómo dice, voy a leerles el pasaje de 1 Corintios 1:9, como para poder enlazarlo con esto que estamos diciendo hoy. En 1 Corintios, el capítulo 1 y versículo 9, cerramos la enseñanza la semana pasada leyendo esto. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hay un escritor llamado A.W. Tozer, y él da una explicación muy linda de la unidad. Y él dice, y quiero que pensemos en esto, que es lo que él ilustra. 100 pianos, imagínense 100 pianos y hay que afinar los 100 pianos. Entonces él dice, hay dos maneras de afinarlos. Una manera es la siguiente, están los 100 pianos colocados, yo afino el primero y luego afino el segundo con el primero y luego el tercero con el segundo y así sucesivamente. O hay una segunda forma de afinar los pianos, es afinar uno perfectamente y con ese afinar el resto. Esa es la manera correcta para afinar, y quizá los músicos puedan corregirme en esto, pero es la manera correcta de afinar 100 pianos. Con uno solo va a ser el modelo para los demás. Entonces, él dice, lo mismo pasa con 100 los cristianos. Imagínense 100 personas que están adorando a Dios con la mirada puesta en Cristo Jesús. Ellos están en perfecta unidad unos con otros, porque todos están afinados con el mismo piano, afinados, puesta la mirada en Cristo. 100 personas, unidad absoluta. Pero pensemos en 100 personas que al parecer están adorando juntas, pero sus mentes están en diferentes lugares, diferentes pensamientos. Decía ayer mi hermana Yorleni en una enseñanza que trajo, diferentes pensamientos. No, mis hermanos, no podemos estar en diferentes pensamientos. La forma de estar en unidad es la mirada puesta en Cristo. La mirada puesta en Cristo es la manera en que vamos a estar en unidad. Y ese era el problema de los corintios. Los corintios, muchos se habían distanciado del Señor diciendo, es que yo soy de Pablo. Pero otros decían, no, yo soy de Apolos. Y lo curioso es que Apolos fue movido por el mismo Pablo a Corinto. El apóstol Pablo trae a Apolos para que predique en Corinto. Pero ahora esta iglesia dice, no, es que a mí me gusta Pablo. Pablo fue el que fundó esta iglesia, ese es mi pastor. Pero otros decían, no, Apolos predica más bonito, él es elocuente, Pablo es muy aburrido, yo soy de Apolos. Y aparecen los de Pedro, Cefas. Otros decían, no, a mí me gusta más como predica Pedro, ese es mi pastor. Pero había un grupo, y ojo con esto, ese es el que más me preocupa, que se creían los más espirituales. Y ellos decían, no, nosotros somos de Cristo. Y levantaban las manos y todo, posiblemente. Y mis hermanos, es el que suele decir, yo no sigo a hombres. Uy, qué peligroso esto. Yo no sigo a hombres, yo sigo a Cristo. Y está bien si entendemos que nuestro pastor es Cristo. Pero está mal si queremos desacatar la autoridad establecida por Dios. Mi hermano, si usted dice, y esto es algo que solamente el Señor va a poner en el corazón de cada uno, este es el lugar donde Dios me ha traído. Y si usted puede comprender a la luz de las Escrituras que por gracia, únicamente por gracia, ahorita, en estos momentos, hoy, domingo 2 de junio, está este hombre aquí como pastor, usted puede decir, ese es mi pastor. Si usted ha entendido esto, y lo que digo, mis hermanos, lo digo y el Señor sabe que lo digo con mucho cuidado. Entender esto es poder comprender que Dios ha colocado hombres en esta tierra para que apacenten su grey. Los pastores, mis hermanos, no es que tenemos que el Señor derramó más sangre por nosotros, no, la misma sangre que el Señor derramó por usted la derramó por mí. Pero Dios en su misericordia y en su plan de redención ha establecido iglesias, y sus iglesias tienen que tener un pastor. Entonces, de esa manera, Pablo quiere exhortar a los corintios.
Porque Pablo les dice, no importa si es Pablo, si es Apolo, si es Cefas, ustedes tienen que sujetarse a algo, y es lo que quiero que veamos en un momento. Entonces, pareciera que este último grupo está negando la necesidad de que cada uno de nosotros tenemos maestros, pastores, etcétera. Y siendo la misma escritura la que así lo dice, porque dice Efesios capítulo 4 y versículo 11. Efesios 4, verso 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Quién dice esto? La Biblia, Dios mismo. Esa es la forma en que Dios establece la iglesia. Ahora, yo ayer decía, soy honesto, soy consciente, mis hermanos, de que lamentablemente este lugar como púlpito, ¿verdad? Y hablo de manera general, no propiamente de este lugar, pero el púlpito de manera general ha sido ensuciado, ha sido golpeado por muchas personas que han ocupado un micrófono y una Biblia para herir a personas, para herir a familias. Pero yo le ruego, mis hermanos, que usted pueda abrir su corazón a lo que Dios dice en su palabra. Es un diseño de Dios el que hayan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en una iglesia. Y Dios los ha puesto con una intención, es un regalo a la iglesia. Dios mismo lo ha hecho. Este grupo que decía, no, yo sigo a Cristo, era muy peligroso porque eran los que no querían sujetarse a los pastores, eran los que no querían sujetarse a la autoridad dada por Dios. Dice un pastor norteamericano que este último grupo tenían el nombre correcto, porque decían ser de Cristo. Tienen el nombre correcto, pero la actitud incorrecta, porque no se sujetaban a lo establecido por Dios. Mis hermanos, mi labor como pastor es llevarle a usted a mirar a Cristo. Esa es mi labor y yo lo tengo muy claro. Es que usted pueda ver a Cristo. Y el apóstol Pablo ahorita está precisamente en esa misma posición, hacer que las personas vean a Cristo, no a los pastores. Quiere que vean a Cristo, pero que respeten a los pastores. El apóstol Pablo lo que quiere entonces es, si fue necesario en ese momento, yo creo que hoy sigue siendo necesario que las personas pongan su mirada en Cristo y no en los hombres. Así que mis hermanos, démosle gracias a Dios por los pastores y por los maestros que Dios ha levantado y que levantará en este lugar y en este país y en nuestro mundo completo. Demos gracias por ellos. Démosle gracias a Dios, pero también tengamos cuidado de no ponerlos como los intocables, como los que están en un peldaño más alto. No, mi hermano. Por eso Pablo acá dice, en esta primera carta a los Corintios, pero en el capítulo 3, dice Pablo, en el capítulo 3 de 1 Corintios y verso 21. 1 Corintios 3 y verso 21. Vean qué lindo lo que dice este pasaje. Más adelante estaremos hablando de este tema, pero ahorita quiero que revisemos ese versículo. 1 Corintios capítulo 3 y versículo 21 dice así. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, dice, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Entonces, el Dios que ha puesto pastores y maestros en esta iglesia y que pondrá pastores y maestros es el mismo que va a levantar su iglesia. Es Dios mismo. Dios mismo es el que se va a encargar. Ahora, ¿cómo es? Ya dijimos, mis hermanos, que Cristo tiene que ser el centro en la vida de cada persona para que podamos encontrar la unidad. Pero también el apóstol Pablo nos va a enseñar aquí cómo la verdadera unidad se produce cuando mantengamos nosotros intacto el evangelio de la cruz. Si queremos la unidad de la iglesia, es necesario que el evangelio sea el centro.
sin variación. Que el Evangelio sea proclamado siempre. Eso es, mis hermanos, vital para que la unidad de la iglesia se mantenga. Quiero que veamos nuevamente en 1 Corintios, el capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1. Pero esta vez vamos a ver del versículo 17 al 25. 1 Corintios 1, verso 17 al verso 25. Dice así, 17, verso 17. Ajá. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En los días del apóstol Pablo, los hombres se distinguían en diferentes categorías humanas: ricos y pobres, nobles, plebeyos, amos, esclavos, judíos, griegos, romanos, bárbaros. Esa era como diferentes categorías, así se dividía la humanidad. Pero Pablo ahorita lo que está diciendo es que la única línea que separa a los hombres es la palabra de la cruz. ¿Se dio cuenta? Porque él dice, van a haber quienes no creen y dicen, qué tontería más grande esa. Pero va a haber otro grupo que dice, esta locura yo la creo porque es poder de Dios. Entonces ven cómo ahorita se divide en dos. Y es justo lo que hemos visto a lo largo de todos estos domingos. Dos tipos de personas, el que cree y el que no cree. Pablo lo resume aquí. Pablo dice, para unos es una tontería el evangelio, y eso es así, mis hermanos. Hay muchas personas que consideran que eso que estamos haciendo acá es ridículo. Hay personas que se burlan de eso que estamos haciendo nosotros acá. Hay personas que sacan el tiempo inclusive para subir videos donde una congregación está alabando al Señor para hacer mofa y para hacer canciones rockeras o para hacer inclusive mofa con fábulas del Chavo y demás. Hay gente que lo hace. ¿Por qué? Porque para ellos esto es una tontería. Esto es incomprensible para ellos. ¿Por qué es incomprensible para ellos? Porque operan con la sabiduría humana. Mis hermanos, el hombre más inteligente sobre la faz de la tierra, más inteligente, con mayor cantidad de títulos, sin Cristo, no es nada a la par de aquella persona que ni siquiera sabe leer y escribir, pero tiene a Cristo en su corazón. Hay más sabiduría en ese hombre que en la sabiduría del mundo, en toda la sabiduría del mundo. Leímos que Dios le plació destruir, dices, la sabiduría del mundo, porque no es con sabiduría humana, no es con sabiduría que este mundo ofrece, que puede la persona encontrar la salvación. Entonces, para los que se pierden, es una locura. ¿Cómo es posible? Dicen ellos. Y seamos honestos, mis hermanos, antes de que usted conociera de Cristo, seamos honestos, este pensamiento de ellos tiene su lógica. ¿Cómo es posible que la humanidad completa dependa de un carpintero crucificado? Eso, mis hermanos, no tiene lógica. O sea, seamos muy honestos. ¿Cómo es posible que un carpintero vaya a morir y que esa muerte, esa cruz, vaya a representar salvación para una humanidad? Sin Cristo eso es una tontería. Sin Cristo eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero para quienes han creído por medio de la fe, eso es poder de Dios, mis hermanos. Para los que se salvan, eso es poder de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo no cae en la trampa. El apóstol Pablo no cae en la trampa que hoy muchas personas han caído, que muchas iglesias han caído, que muchos predicadores han caído. ¿Cuál es la trampa? Cambia el mensaje
para que lleguen más gente a la iglesia. Cambie el mensaje para que lleguen más personas a reunirse. Predíqueles que explore el campeón que hay en él. Predíqueles que usted puede empoderarse de su hogar, mujer. No se deje de su esposo. Y usted empieza a escuchar mensajes. Uy, sí, ¿será que eso es lo que quiere Dios? Y se quitan la ropa y sacan, ¿verdad?, el traje de superhéroe. Eso se está predicando en muchos lugares. Han cambiado el mensaje de la cruz. No olvidemos algo. Corinto era una iglesia que le gustaba la filosofía. A ellos les gustaba. Podía que no entendieran ni jota, pero se oía bonito y decían, qué bueno. No entendí nada, pero qué bueno lo que dijo. Esos eran los corintios. Ellos querían elocuencia, ellos querían información, ellos querían conocimiento. Pero el apóstol Pablo no cae en la trampa de decir, qué torta, voy a ver cómo les entro a ellos para que les guste el mensaje. No, Pablo, de una vez, yo no vengo con sabiduría humana. Ustedes están llenos de sabiduría humana, pues conmigo se equivocan, porque yo traigo un mensaje y el mensaje es, Cristo es el Salvador. Amén. Entonces, él sabía que los corintios no necesitaban más filosofía. Ellos necesitaban que alguien les anunciara con toda sencillez, con toda claridad, la obra de salvación que Dios llevó por medio de Jesucristo. Y él se aseguró, mis hermanos, de dejar bien claro que su mensaje no consistía en argumentos filosóficos, sino en el plan de redención planeado por la misma Trinidad. Pablo les enfatiza, y para aquellos, tal vez use una palabra que no es muy comprendida, la Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una sola persona. Quizá una forma de tratar de comprenderlo es más sencillo, es así. El Padre es el planeador, el Padre planea todo. Desde antes de la fundación del mundo el Padre planea. El Hijo es el cumplidor, porque Él vino a cumplir lo que el Padre planeó, ¿cierto? Y el Espíritu Santo es el testificador. Él es el que testifica en nuestros corazones que el Hijo cumplió lo que el Padre planeó. ¿Se entiende? Esa es la Trinidad. Entonces, el apóstol Pablo lo que quiere es quitarle argumentos filosóficos y presentarles de forma sencilla la obra de redención de nuestro Dios. Dice el verso 22, 1 Corintios, versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Gloria a Dios, mis hermanos. Para los que se pierden es absurdo, para los que se pierden. Pero Pablo va de forma clara, sencilla, sabia, sin filosofía humana, sino con poder de Dios, predicando el evangelio de la salvación. Por eso les decía, el hombre más inteligente de este mundo nunca podrá entender cómo ocurre la salvación de su alma si no se despoja de la sabiduría humana. Porque es un método que Dios escogió, no basado en sabiduría humana, lo acabamos de leer. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo nunca va a conocer a Dios a través de la sabiduría humana, nunca. Pero Dios lo decidió así. Ahora, notaron que dice que a Dios le plació, y así lo menciona, mediante la locura de la predicación. ¿Y saben por qué es una locura? Creo que la otra vez lo había mencionado. Yo les decía a mis hermanos la otra vez que por qué no un ángel viene y toca nuestra cabeza y nos dice, eres salvo, eres salvo, eres salvo. ¿Por qué no así? ¿Por qué Dios no quiso hacerlo así?
Y aquí es donde quiero hablarles de la sabiduría humana. Entonces el hombre quiere conocer a Dios con su sabiduría. Ah, no, hagamos la oración de fe. Sabiduría humana. Proclamémosle, digámosle que entre a mi corazón. Sabiduría humana. Pero a Dios le plació por la locura de la predicación. Y es una locura por esto, mis hermanos. La Biblia no fue escrita en español, no fue escrita en inglés, no fue escrita en francés, no fue escrita en la mayoría de idiomas que conocemos. Fue escrita en griego, fue escrita en hebreo, fue escrita, mis hermanos, en un lenguaje que no conocemos. Pero esa Biblia tuvo que ser traducida para que alguien predicara. Eso es una locura. O sea, es una locura que la gente se salve por medio de la predicación, pero ese es el método que Dios escogió. Y eso es lo que Pablo está apuntando directamente a los corintios. Dejen su sabiduría humana. Y este es el mensaje de la cruz. Por eso es que para ellos es absurdo. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y sustituir este mensaje, mis hermanos, por uno más ingenioso es echar de lado el poderoso instrumento de Dios para salvar a los pecadores. Desechar el mensaje del evangelio para traer un mensaje más ingenioso, es decir, y quizá no con palabras, pero estamos indicando, no necesitamos este mensaje, podemos hacerlo diferente. Es sustituir el mensaje poderoso de Dios por la sabiduría humana. Qué cuidado hay que tener con esto, qué cuidado hay que tener con esto. Pastor, ¿pero qué tiene que ver eso con la división o con la unidad de la iglesia? Mucho. Y mucho, mis hermanos, porque los habitantes de Corinto se dividían entonces así de acuerdo a la línea de pensamiento que les agradaba. Ellos se dividían por la línea de pensamiento que les agradaba. Pero esa línea de pensamiento no tenía que influir en la iglesia. Solo la cruz de Cristo es el referente, es el punto de partida para un verdadero cristiano. La cruz de Cristo es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, ese es el único punto válido para poder decir si hay división en los hombres o no, el que cree y el que no cree. Y mis hermanos, nuestra unidad engrandece el evangelio, pero las divisiones lo que hacen es que opacan el evangelio. Las divisiones hablan mal de Cristo, las divisiones hablan mal del evangelio. La unidad lo engrandece, la unidad lo enaltece. Por eso es que cada uno de nosotros debe anhelar conscientemente, pedirle al Señor, esforzarse en la humildad. Señor, ayúdame para ser humilde de corazón. Y saben que Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, Él nunca dijo, aprendan de mí a hacer milagros. Él no dijo eso. Aprendan de mí a expulsar demonios. Él no dijo eso. Pero Él sí dijo algo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso fue algo que Él dejó. Aprendan de mí a ser manso. Mis hermanos, y usted puede revisar en toda la escritura. Y es el único momento donde el Señor dice, ¿quieren aprender de mí algo? Humildad, mansedumbre. La unidad, la verdadera unidad, vamos a alcanzarla cuando entendamos que Cristo debe ser el centro de mi corazón y el centro del púlpito. Que la iglesia donde yo estoy estén predicando el evangelio. Eso, mis hermanos, ya va a ir garantizando la unidad. Número 3, que la humildad esté en nosotros. Pero noten que no es algo que viene solito. Usted y yo tenemos que esforzarnos para que la humildad se pueda manifestar. Cristo en la carta a los Filipenses, y algunos le llaman el Salmo, en Filipenses 2, Cristo dice, o el apóstol Pablo hablando de Cristo, cómo Él se despojó desde el trono, dejando todo, para venir y tomando forma de hombre, haciéndose, mis hermanos, un siervo. Qué ejemplo más grande de humildad nos da nuestro Señor. Entonces tenemos un modelo para seguir, tenemos un referente, tenemos nosotros a alguien a quien imitar en todas las áreas y en la humildad particularmente aún mayor. Dice, podemos seguir en 1 Corintios, el capítulo 1, que es donde estamos, pero veamos el versículo 26.
1 Corintios 1:26 dice de esta manera: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Es que yo sí canto lindo, es que yo sí predico lindo. Nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso, mis hermanos, denota humildad en una persona. Qué buen mensaje, gloria a Dios. Qué bien cantó, que por cierto, mis hermanas, muy lindo lo hicieron hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. La gloria es para Dios, siempre la gloria es para Dios. Pero que no sea, mis hermanos, solamente un decir, que sea algo interno. Gloria a Dios. Dios es, y mis hermanos, tener en mente siempre que nosotros no merecíamos nada. Dice este texto que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Cristo fue algo vergonzoso para el mundo, pero Él avergonzó a los imperios. Él hizo temblar y postrarse, y aun que no ha venido todavía, Señor, con su gran poder. Yo les decía en una oportunidad, Cristo, cuando hace la entrada triunfal a Jerusalén, lo hace montado en una mula, ¿recuerdan? Una humildad. Pero mis hermanos, no nos equivoquemos, porque cuando Él regrese, vendrá montado en un caballo, como un jinete y como juez, con su poder transformador, mis hermanos. Entonces, Cristo es nuestro ejemplo de humildad. La sangre que Cristo derramó por usted es la misma que derramó por el pastor. Es la misma que derramó por aquel hombre tan usado por Dios. Es la misma sangre. No crea aquello que alguno tiene un escalón mayor. La misma sangre fue derramada. Mis hermanos, no caigamos en la trampa del diablo para distraernos de la verdad, atrayendo a hombres y mujeres para que vengan a contar su historia de vida. Y esto lo voy a explicar un poquito. Pablo tiene claro que lo que tiene el poder es el mensaje del evangelio. Pero muchas veces podríamos caer en la trampa de que para hacer el culto más llamativo voy a traer a fulano de tal, exjugador de tal equipo, para que venga y cuente su historia de vida. Cuidado, mis hermanos, cuidado. Gloria a Dios por los testimonios, yo lo he dicho, gloria a Dios por el testimonio de conversión de las personas, pero eso nunca va a poder sustituir el poder del evangelio. Nunca va a poder sustituirlo. Démosle gracias al Señor por la conversión de las personas y que vengan a testificar, gloria a Dios, eso va a animar. Pero lo único que tiene poder para transformar un corazón es el mensaje de la cruz. Es lo único, no hay otra manera de que pueda ser transformado un corazón. Amén, gloria a nuestro Señor. Dice el versículo 30, 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Estemos unidos, mis hermanos, en buscar la gloria de Dios. Si hay algo que daña a la iglesia, es el orgullo y es el chisme. Pablo está en una situación con una iglesia que está dividiéndose. Pablo predica muy aburrido. Me gusta más Pablo. Es que a mí me gusta más cuando predica mi hermano Miguel. No, a mí me gusta más Jerónimo. Y eso, mis hermanos, empieza a prestarse. No, es que no escucharon a Jorleni ayer. Y empieza a prestarse para que la gente tenga preferencias. Y empieza a generar división. Dice, y voy a retomar el versículo inicial,
en 1 Corintios 1, el 12, pero quiero leer desde el 11 para que podamos comprender algo. Dice 1 Corintios 1, 11, y voy a leer hasta el 13, enfatizando en el 12 principalmente. Dice así, 1 Corintios 1, 11: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y noten el verso 12, dice el versículo 12: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo, noten el yo, soy de Pablo, yo de Apolos, noten el yo de Cefas, y noten yo de Cristo, 4 veces yo, 4 veces yo. Y dice el 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Así empieza una división, orgullo y chisme, orgullo y chisme. Mis hermanos, yo quiero con todo el amor del mundo que podamos comprender lo peligroso que es esto. La palabra chisme en su raíz original es cisma. Cisma se parece a sismo, ¿verdad? Es una ruptura. O sea, el chisme lo que hace es una ruptura. Pero ¿cómo es un chisme? Y creo que eso también nos puede ayudar un poco para cuidarnos nosotros, para que nos cuidemos de esto. A veces pensamos que el chisme es cuando alguien viene con una mentira a otra persona, pero no necesariamente. Voy a tratar de ilustrarlo con un ejemplo. No voy a decir nombres, pero digamos que entonces alguien viene y se acerca a Jessica y le dice, yo vengo y me acerco a Jessica y le digo, Jessica, ¿viste que fulanita está embarazada? Y resulta que está embarazada. Entonces, ¿estoy diciendo una mentira o una verdad? Es verdad, pero ¿cuál es la intención? O sea, ¿cuál es la intención de contarle yo a eso? Ese es el chisme. Entonces, el chisme no necesariamente es una mentira, puede ser una verdad, porque al final es un comentario falso o verdadero. Y vea la definición que da el diccionario. Dice, noticia o comentario verdadero o falso sobre las vidas ajenas, con la cual se pretende hablar mal de alguien o enemistar a algunas personas. Entonces, lo que hace un chisme, la intención, mis hermanos, no es en sí la noticia, sino provocar una división. Calumnias, rumores, hablar mal, son cosas que el chisme trae. ¿Cuál es la intención de eso? Porque créame que no hay nada de edificación en ello. Alguien describió, escuchar un chisme, ojo que no solamente decirlo, escuchar un chisme es como ser mordido por una serpiente venenosa. Es un veneno que se inyecta al oído y cuando llega al corazón envenena nuestros pensamientos y los de la persona de quien se habla. Y mis hermanos, si hay algo que la Biblia ataca, y lo ataca con todo, que algo le molesta a Dios. Si usted quiere ver a Dios enojado, hay varias razones, pero una de ellas es el chisme. Yo quiero que veamos Levítico 19, 16. Dice Levítico capítulo 19 y verso 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atenderás contra la vida de tu prójimo. Y vean otro pasaje más, en Proverbios 6, el verso 19, hablando de cosas que aborrece Jehová. Y dice el capítulo 6 de Proverbios y el verso 19, hablando precisamente de esto, hablando de lo que aborrece el Señor, dice, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos, el que siembra discordia. ¿Ven que es entre hermanos? O sea, asume que en una comunidad puede darse. Por eso yo les decía, nadie va a querer dividir una iglesia. Nadie va a querer dividirla. Pero muchas veces nos prestamos para oír cosas que no debemos oír o para decir cosas que no debemos decir. Y mis hermanos, el chismoso, la persona que le gusta esto,
es cobarde porque no enfrenta a la persona. Es más fácil que vaya y le diga y arregle directamente, pero prefiere ir a los alrededores. ¿Para qué? Para sembrar el veneno que entra por el oído y empieza a tocar el corazón de las personas. Y podría seguirles citando muchos textos que la Biblia menciona respecto a esto, pero toco este punto porque estamos hablando de un problema que la iglesia de Corinto estaba viviendo. Algo, mis hermanos, que no debería ser problemático. Hombres predicando la palabra, pero algunos diciendo, es que me gusta más como lo hace él, es que aquel habla más fuerte, es que el pastor chino habla muy bajito. ¿Qué es lo que estamos predicando? A Cristo crucificado, lo que Pablo dice. No esperen otra cosa más que el mensaje de la salvación, de la cruz, el mensaje de Dios, la exhortación del Señor, el ánimo del Señor transmitido desde este lugar. Entonces, el chisme, el orgullo son hermanos gemelos. El chisme y el orgullo son, mis hermanos, hermanos gemelos de los cuales tenemos que tener mucho cuidado. Anhelemos la unidad en su pueblo. Y yo quiero cerrar con una oración que nuestro Señor Jesucristo hizo. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en San Juan, capítulo 17. Ven qué linda la oración de Jesús. Piensen esto, mi hermano y mi hermana. Cristo Jesús, antes de ir a la cruz, antes de estar allí colgado para derramar su sangre por perdón de sus pecados, Él hace una oración al Padre. Y la oración del Señor dice así, Juan capítulo 17 y versículo 11. Juan capítulo 17, versículo 11, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Alguien puede decir, pastor, pero está hablando de sus discípulos. Pero yo quiero que usted vea conmigo el versículo 20 y 21. Versículo 20 y 21 de San Juan 17. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí está usted, mi hermano. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mis hermanos, podemos ver el significado de esta oración. Jesús orando por usted y orando por mí. Jesús mismo orando al Padre por usted y por mí, para que fuéramos uno. ¿Sabe, mi hermano? El enemigo sabe el poder que hay en la unidad de la iglesia. Él sabe el poder que tiene una iglesia unida. Por eso buscará las maneras de traer conflictos. Ahora, Dios permite que ocurran conflictos entre nosotros. Dios mismo lo permite, que haya algún roce. ¿Y por qué Dios lo permite? Para que podamos crecer. El problema es cuando no estamos entendiendo el mensaje de la cruz y actuamos en nuestras fuerzas, que generalmente lo hacemos. Pero qué lindo que a pesar de que actuemos en en el calor del momento, tengamos la madurez para acercarnos y decir, mi hermana, perdón porque le alcé la voz. Mi hermana, perdón porque no, que podamos tener esa humildad que hubo en Cristo. Noten que no estoy diciendo que debemos de reaccionar siempre como aleluya, gracias hermana porque me insultó, ¿verdad? Pero que podamos nosotros tener la madurez de Cristo para decir, Señor, ayúdame para no responderle y ayúdale para que pueda reconocer su error. ¿Sí me explico? Entonces, el enemigo sabe el poder que hay en una iglesia unida. Dios traerá o permitirá, no es que Dios le agrade los conflictos, pero los permite para que nosotros podamos crecer, para que produzcamos fruto. Entonces, mi hermano, mi hermana, no por memorizar versículos, no por orar siempre, sino por perdonar, por amar a personas que según nosotros no merecen, a pesar de todo, es donde vamos a mostrar el verdadero fruto. Cuando usted demuestre su amor a alguien que tal vez todas sus fuerzas dicen no se lo merece, no se lo merece, pero usted decide amarlo, porque así usted tampoco merecía ser amado por Cristo, mas Él le amó. Amén.
Vamos a concluir con un canto. Ese canto se llama Su gracia es mayor. Y cuando nosotros entendemos que no es por mi intelecto, no es por mi preparación, es por su gracia que yo puedo alcanzar tener una vida parecida a Cristo, que yo puedo por la gracia de Dios parecerme a Él, porque Dios permite en una mañana como estas que usted pueda comprender verdades que quizá antes no conocía, situaciones que otras personas en otros tiempos vivieron y que Dios tuvo misericordia para poder llevar este mensaje y que ellos fueran siendo transformados por el mensaje de la cruz. Es la gracia de Dios, mis hermanos. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Así es. Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Señor, damos infinitas gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de exponernos a tu palabra, Señor, donde me has hablado a mí, Señor, en un mucho que debo ser transformado para poder alcanzar esa unidad que tú quieres, Señor, y que tú oraste. Gracias por mis hermanos quienes están hoy acá en esta mañana y queremos, Señor, pasar en estos momentos al tiempo de la cena del